¿Cómo están? Convocados a la mesa 2, Literatura y Territorio, para las jornadas de arte en el conurbano o en los conurbanos. Y aquí con mucha gente querida, mucha gente que trabaja mucho por la literatura y por acercarse a todos aquellos que a lo mejor están absolutamente necesitados de expresarse. Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta es que el territorio es un espacio, ¿no? Un espacio habitado, pero que de alguna manera también nos habita. Que nosotros somos en ese territorio, desde ese territorio, pero también ese territorio nos atraviesa y nos forma. Entonces cada uno de ustedes va a contar su ponencia y lo que trabajó acerca de estos temas. La propuesta era que la literatura es un territorio de libertad y de posibilidades. Es ese espacio en el que podemos ser diversos, en el que podemos ser otros, en el que podemos expresarnos desde cualquier manifestación. Entonces, vamos a abrir con el profesor Pablo Payas, que nos va a contar su trabajo acerca de este tema. Pablo, Hola muchas Silvia, gracias. hola a todos y todas. Y bueno, nada, mi nombre es Pablo Palías o Payás en el Río de la Plata. Soy docente, ex bibliotecario, productor radial, a veces escritor, y ahora coordino el área de literatura en la comunidad en la Secretaría de Cultura del municipio de Lomas de Zamora. Bueno, mi breve ponencia se llama Escritura en el conurbano como espacio de libertad y encuentro. Las posibilidades de la escritura fuera de los grandes centros urbanos, en donde se concentran los poderes que posibilitan editoriales, escritores, agentes culturales, editores, genera como correlato las posibilidades de ejercer la libertad de escribir en los márgenes de los centros del poder. En otros grandes centros o conglomerados urbanos, en este caso llamamos conurbano. En mi caso, en el sur del Gran Buenos Aires. Al decir del poeta, la trastienda de la ciudad grande. Aunque nuestro conurbano son una sucesión de ciudades grandes. La escritura desde la trastienda de la ciudad grande, desde el conurbano, encuentra distintas posibilidades de acceder a socializar las producciones literarias, a publicar, a sustentar lo publicado, a difundirlo, a socializarlo o comercializarlo, generalmente para cubrir los gastos de esa edición. Los talleres literarios son motores de incentivación a la lectura y la escritura del canon o no, y refugio y encuentro. Ejemplos de los mismos dentro de la misma literatura encontramos, a saber, en la novela de Umberto Costantini, de Dioses, Hombrecitos y Policías. Allí tenemos un grupo de talleristas asediados por la policía y protegidos por los dioses del Olimpo, justamente por lo que hacen reunidos. Los talleres literarios son alternativas de aprendizaje de autores que propone el coordinador o bien que comparten otros talleristas. Muchos libros teorizan qué hacer en un taller literario. Sobran los ejemplos, pero uno solo cuenta la experiencia en una época determinada, en un contexto determinado, que es el libro del Graphein. Yo escribo en griego, significa graphein. Es la experiencia de un grupo y las actividades propuestas como eje, la idea de consignas de trabajo que funcionaban como punto de partida y establecía también una restricción. Los coordinadores fueron Maite Alvarado y Mario Tobelén, y esta experiencia surge de un grupo que se reunía a principios de la década del 70 y era un laboratorio de producción de textos dentro de la Universidad de Buenos Aires. La conversión de los talleres en agentes de cultura posibilitan al escritor de las márgenes un espacio donde desarrollar su producción, darla a conocer e incluso llegar a publicarla con posibilidades de circulación comercial a una escala menor que en la gran ciudad. Las posibilidades de llegar a
las grandes editoriales, entre comillas, no grandes editoriales, desde el conurbano son difíciles y en algunos casos imposibles. Las redes sociales juegan un papel preponderante, como alguna vez los fanzines, que se está volviendo a esta práctica por su influencia a la hora de determinar un canon de autores nobles. Muchas editoriales intermedias, no de grandes capitales ni muy pequeñas, llaman a escritores surgidos de talleres que publican en sus redes sociales. Luego son publicados por estas editoriales y si tienen una cantidad de venta que llaman exitosa, los convocan a editoriales multinacionales. Bueno, acá en Lomas de Zamora hay un ejemplo concreto que es la editorial Sudestada, ¿no? Los talleres literarios son fundamentalmente ámbitos comunitarios, de encuentros con y desde la literatura. Un espacio de libertad para reunirse en torno de una narrativa. El rol del coordinador del taller es fundamental a la hora de lograr este encuentro, esta comunión de buscadores de lecturas y maneras de escribir. El verdadero facilitador de la palabra escrita, el que recibe, revisa, pero no determina, es el grupo, que también acompaña el proceso de cada uno o de cada una o uno, y el coordinador habilita esta interacción. Las expectativas de los participantes son preponderantes a la hora de la constitución o armado de un taller. Distintos intereses acercan a los mismos. Es el coordinador que sintetiza estos para lograr una comunión de escritores. Los lugares en los que se desarrollen los mismos es otro gran tema. Si son en dependencias públicas y gratuitos, o en centros culturales con cuotas pagas, o domicilios de escritores con cierto reconocimiento. Todas las formas son válidas. En tiempos de crisis, que el Estado municipal, en el caso del conurbano, que los estados municipales, en el caso del conurbano, se haga cargo de un espacio adecuado, de pagar a un docente para coordinar, es fundamental. A veces la gratuidad atenta contra la calidad. Es una huella que ha dejado la última dictadura militar, el desprestigio a lo estatal, a lo público, a lo gratuito. Es nuestra propia labor como talleristas que se vuelva a poner justamente en valor estos espacios. En determinados lugares se da la posibilidad de concurrir al taller de algún escritor reconocido a nivel nacional o internacional. Es importante, pero la diferencia es que uno va a buscar allí la experiencia y la mirada de ese escritor como una academia paralela. El taller es una experiencia comunitaria desde la grupalidad. El taller marca el Pablo, te recorrido. queda un minuto. Te Ya queda un termino. minutito. Me queda un párrafo. Dale, El taller marca dale. el recorrido de la búsqueda del Nobel escritor del conurbano. Interrogantes válidos a la hora de buscar un taller de escritura creativa. ¿Es su deseo publicar en grandes editoriales? ¿Es su deseo solo compartir su obra? ¿Cuáles son las motivaciones de los participantes de los talleres literarios en el conurbano? ¿Cuáles las motivaciones de los coordinadores de dichos encuentros literarios? Todas estas preguntas deben ser motivadoras, disparadoras para el ejercicio dentro del taller. La literatura en el conurbano es un espacio de libertad creativa sin exigencias comerciales, en definitiva, un territorio posible de explorar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí vamos. Vamos a seguir ahora con la profesora Silvana Giandoni. Bienvenida, Silvana. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Estás? Bueno, mi nombre es Silvana Giandoni, soy profesora de literatura, coordino talleres literarios, soy operadora psicosocial, trabajo en escuelas públicas de Lomas de Zamora. Bueno, y en este caso quiero compartir el proyecto que tiene que ver con trabajar cafés literarios y talleres literarios en las escuelas, pero por fuera de lo que es el currículum o el programa. Bueno, el proyecto consistió en realizar, repito, cafés literarios o talleres literarios con chicos y chicas de escuelas públicas del conurbano. El modo de implementarlo fue indagar con la comunidad educativa, docentes, bibliotecarios, directivos, estudiantes,
los diferentes intereses que podían movilizar a compartir un espacio para la lectura y la escritura. La forma de implementar el proyecto, en primera instancia, fue buscar un espacio físico, estimando el tiempo de realización y implementando un modo de fomentar la participación también de cada miembro, ¿no? De cada persona o grupo de la comunidad educativa. El objetivo de los encuentros fue acercar a la comunidad a la literatura y a la escritura, estimular a la creación de textos propios y guiar a los participantes al abordaje de diferentes textos y géneros. Por ejemplo, cuentos, poesías, reseñas, con una finalidad, me centro en esto, ¿no? Con una finalidad en general el gusto por la literatura, olvidándonos del objetivo que tienen las escuelas o el tema de la evaluación académica, que generalmente limita mucho el tema de la creación, ¿no es cierto? Estos talleres o cafés literarios se realizaron mensualmente con textos que fueron seleccionados por los participantes y las participantes que podrían integrar cualquier miembro de la comunidad que quisiera compartir o que estuviera interesado en compartir esas experiencias ya como escritores y lectores. Tuvimos en cuenta que muchos de nuestros estudiantes no tienen acceso desde sus hogares por diferentes motivos a los libros. Los motivos pueden ser varios, ¿no? Pueden ser económicos, pueden ser que hoy también la tecnología ocupa un lugar preponderante y muchas veces, bueno, veta el acceso al libro como objeto, ¿no? Entonces, nosotros, los docentes, debemos saber interpretar que somos mediadores de lectura, no perder de vista que somos mediadores y que tenemos que presentar y facilitar el encuentro con los textos y la comunidad. Algunas de las preguntas que surgen para llevar a cabo estos proyectos, por ejemplo, es ¿a quién pertenece la literatura? ¿Pertenece a las élites? ¿Es cierto que los jóvenes no leen o no leen los textos que se ofrecen en la escuela? ¿Cuál es la importancia de compartir un espacio común para la lectura y la escritura? Ante esta pregunta, ¿a quién pertenece la literatura? Me voy a tomar el atrevimiento de nombrar al escritor Martín Coan, que muchas veces él siempre ha comentado como docente, ¿no?, de escuela secundaria, ha objetado que se le dijera que, bueno, que las obras deberían ser simples porque si no los chicos no leen o que no deberían ser demasiado complejas para grupos que se suponen sus intereses están alejados de la literatura. Y el escritor dice, y coincido con esto, que este es nuestro gran desafío, presentar autores con cierta complejidad, justamente porque la literatura no debe pertenecer a las élites, debe ser un desafío. Pienso personalmente que los estudiantes pueden disfrutar de obras que parecen simples, ya que la importancia de los talleres y de estos encuentros radica en las distintas lecturas que se hacen de un mismo texto. Los docentes, los talleristas, debemos derrumbar esa idea que obstaculiza y limita el conocimiento y el disfrute. Se trata de derribar los obstáculos que pretenden generar, insisto con esto, esa falsa creencia que hay cosas que solo pertenecen a un grupo elitista y a nadie más. Sobre todo en momentos de crisis, los chicos y las chicas
tienen que apropiarse de la palabra para resistir desde el arte y con la literatura, con la palabra, ¿no? Muchas veces fortaleciendo la palabra no dicha a través de la palabra escrita. En cuanto a la idea de que los jóvenes no leen, se ha demostrado o comprobado que el café literario o los talleres, la mayoría de los jóvenes por ahí no leen lo que se les es ofrecido, lo que ofrecemos por ahí los adultos en las escuelas, pero la importancia que tiene compartir la experiencia de lectura, el interés que se pone de manifiesto, ya que acá la importancia radica en la lectura grupal. Estos espacios generan pertenencia, imprescindible, ¿no? La pertenencia. Lugares donde se generan preguntas, discusiones, donde se ponen de manifiestos puntos de vista, y sobre todo es escuchado. Hay otro que me presta atención, hay otro que me valoriza, que me revaloriza mi palabra, ¿no? Hablo de los chicos, ¿no? De las chicas, revalorizar la palabra. Estoy segura que deben plantearse la centralidad que ocupa la palabra escrita en nuestra cultura. No cabe duda de que deben generarse espacios en donde participen barrios, clubes, centros culturales, ¿no? Como decía el compañero recién, las municipalidades que se organicen estos encuentros es fundamental como modo de resistencia, ¿no? Y donde justamente se tejan redes que confluyan de distintos intereses y perspectivas. Un espacio donde hacer públicas las realidades que no deben permanecer solo en el interés de unos cuantos. Esto es una apuesta a favor de la palabra. Me queda un minuto. Bueno, entonces para terminar voy a utilizar una frase de la antropóloga Rita Segato, que dice que una comunidad para hacerlo necesita de dos condiciones: densidad simbólica y una autopercepción por parte de sus miembros de que vienen de una historia común, no desprovista de conflictos internos, sino al contrario, y que se dirigen a un futuro común. Es decir, una comunidad es tal porque comparte una historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos ahora a la doctora María Paola Casariego, que tiene una ponencia llamada Tutelaje. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Yo voy a necesitar compartir pantalla, así que directamente hago clic acá como para poder visualizar la presentación que preparé para esta charla. Vale. ¿Sí? A ver si podemos. No sé si ustedes la visualizan, ¿sí? Sí. ¿Perfecto? Sí, sí. Bien, Sí, bueno, sí. muy bien. Bueno, acá vamos. Entonces, como recién me estaba presentando Silvia, bueno, sí, soy abogada de niños, niñas y adolescentes en el Departamento Judicial Quilmes, docente, tesista en gestión cultural de la Universidad Nacional de Córdoba y doctoranda en el CONUSUR. Justamente vengo trabajando y en particular un poco siguiendo el hilo de la compañera que me precede, de Silvana, con relación a los jóvenes, ¿no? Haciendo el foco en esto, la generación Z. De esto se trata la temática que voy a estar presentando, tutelaje. Como ustedes ven, la presentación ya, el color es medio chillón, ¿no? Digo, ¿pero este color tan chillón tengo que poner para la presentación? Sí, justamente, ¿no? Nos tiene que llamar la atención. Cultura situada de la generación Z. ¿Y por qué nos tiene que llamar la atención? Porque estamos en tiempos disonantes, ¿no? Esta imagen me pareció muy pertinente, ¿no? Hablando de crisis, de la
post-pandemia, que a nivel global azotó, ¿no? Y que particularmente, bueno, nos está afectando todavía la post-pandemia, ¿no? Y así como analizamos otras cuestiones, la cuestión cultural, que no es para nada menor, es la clave, ¿no? Y estamos asistiendo justamente a cambios de paradigma en el siglo XXI, ¿no? La pandemia y la pospandemia, que justamente nos invita a hacer una reflexión. Y me venía, porque justamente hace muy poquito Charly García sacó la lógica del escorpión, ¿no? Y yo pensaba, y no, es como que digo, ¿qué pasa con el tema de la memoria, con los dinosaurios? Y hoy esto, ¿no? La lógica del escorpión. ¿Cuánta cuestión simbólica en estas letras, en esta palabra, ¿no? De la música, digo, ¿no? Por eso, así como simbólicamente lo presento como para que lo veamos, ¿no? Digo, y Berardi justamente nos habla, ¿no? De los estándares sociales del pasado se han vuelto obsoletos para medir, para estimar y para comparar cosas. La complejidad de la naturaleza está mucho más allá de los límites de nuestro entendimiento y los rasgos caóticos del mundo exceden con mucho de nuestra capacidad de gobernarlos. Es muy interesante esto que plantea, más que todo porque hay un antes y un después de la pandemia, ¿no? Y justamente hoy estamos en tiempos, ¿no? De post-pandemia, de aprendizaje, de poder entender esto, el pasado, el presente y el futuro, de entender las generaciones. ¿Por qué la generación Z? Porque hoy la generación Z son pibes que son nacidos del 95 al 2009, y dentro de 10 años van a ser quienes van a estar tomando decisiones muy importantes, fundamentales, ¿sí? Por eso me interesó traer esto de la generación Z, ¿no? Y un poco la compañera recién, Silvana, hablaba de las motivaciones, ¿no? No tenemos que dejar pasar el tema del tejido social cuando hablamos de la memoria, de la identidad, de los derechos humanos, ¿no? De las oportunidades, del tejido social, del centro y de la periferia. Y justamente, y hablando de la pandemia en particular, me tocó, siendo docente del nivel secundario, en dos escuelas, en la escuela 17 y 29 de Florencio Varela, en un momento que estábamos atravesados por el pleno COVID, donde los pibes no tenían ganas de nada, ni siquiera de conectarse. Algunos no podían, claramente, porque no tenían la conectividad, pero estaban muy desenchufados, muy desinteresados, y necesitaban hablar, contar, comunicarse, tomar la palabra, ¿no? Y se me ocurrió en ese momento, digo, bueno, ¿por qué no hacemos con los profesores de literatura, de lengua, de otras materias, hacerlo como interdisciplinario? Yo, profesora de construcción de la ciudadanía, ¿no? Digo, a ver, ¿qué puedo hacer? Digo, ¿no? Para poder motivarlos, para poder acercarlos, bueno. Y propuse hacer una escritura de cuentos cortos, y se coparon los profes y los alumnos, y escribieron un montón de cosas sobre la pandemia. Es más, esos cuentos que escribieron muchos alumnos de la escuela 17 y la 29, después pasaron en la radio, se escuchaban los cuentos de los pibes, estaban re contentos porque circuló la palabra, ¿no? Es más, uno de los cuentos de las chicas que escribió participó de un concurso de Pancho Aquino y se ganó una computadora. Así que fue fabulosa la experiencia para ellos, protagonistas, digo, ¿no? Y después yo seguí estudiando justamente en el posgrado de Gestión Cultural en la Universidad Nacional de Córdoba. Mi tesis tiene que ver con la generación Z, porque me llama mucho la atención y es muy importante, como decía, focalizar y ver, tener en cuenta cuáles son las motivaciones culturales, el consumo digital, cuáles son las posibles tensiones generacionales actuales que tenemos nosotros, ¿no? Con los chicos. Digo, para asegurar justamente la inclusión digital de las políticas públicas en los espacios socioeducativos, como reto para el tercer milenio, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que yo observo también de todo esto? Digo, pude observar también, y digamos, conteste con muchos autores que vienen estudiando en el tema, de que estamos, digamos, rodeados de mucho contenido, pero son contenidos snackables, ¿por qué snackables? Dosis cortas, ¿no? Dosis justa de contenido para consumidores, punto de equilibrio entre el valor y la brevedad, digo, ¿no? Y como emergente dentro de lo que es también la literatura, como para tenerlo en cuenta, ¿no? Para la construcción del sentido tenemos que tener en cuenta esto que nos rodea, ¿no?
respecto a las prácticas literarias, contenidos desnacables con los derechos humanos. O sea, tenemos que tratar de alguna manera, y en particular con la generación Z, que se movilizan y comparten sentido de cultura situada, visibilizando la producción y reproducción autóctona del ser y del hacer, ¿no? Justamente esto, ¿no? La cultura situada y global, porque nos atraviesa en este contexto híbrido, ¿no? Para el tercer milenio, ¿no? Este replanteo para establecer estrategias de creación literaria, creación de espacios artísticos institucionales como punto de encuentro. También el compañero que me precede hablaba de talleres literarios como refugios, ¿no? Como, bueno, el tema para con la construcción del sentido de cultura, esta acción, ¿no? No solamente dentro de los marcos institucionales del currículum, sino por fuera, como decían recién los colegas que me preceden, ¿no? La literatura como fenómeno cultural, representativo y animador de un pueblo en un trance histórico, según Rama, con quien comparto, por supuesto, esa forma de interpretar, ¿no? Nuevas formas de leer, nuevos fenómenos de lectura y escritura en relación a los modernos paradigmas, ¿no? Y ahí esta visión holística de los procesos de lectura y de escritura, que es fundamental que tenemos que tener en cuenta, digamos, los procesos y tener en cuenta tanto el texto como el contexto que nos rodea, claramente, ¿no? Y de esto justamente también hace su aporte la red de universidades lectoras, que son más de 40 universidades de Europa y Latinoamérica, que justamente la idea es trabajar de manera transversal y multidisciplinar estas temáticas. Esto es fundamental, lo multidisciplinario, multigeneracional, multimedial, lo tenemos que tener muy presente, ¿no? Involucrarse activamente con la vida cultural. La cultura y el arte pueden ser sectores de fuerte impacto en las economías latinoamericanas y argentinas. La escritura tiene que ver con esto de mantener vivo, ¿no? De trabajar en red. Perdón, María Paula, Sí. te queda un minuto. Ay, no te lo puedo creer. Bueno, de la escritura Sí, postletrada, escrituras nómades, bueno, a ver con qué puedo ir cerrando, ¿no? Ante estos nuevos Dale. equilibrios culturales tenemos que superar esta oposición de lo impreso y de lo digital, esta estructura binomia, ¿no? A ver, voy a plantear este último concepto, que es urgente repensar colectivamente los problemas y cuestiones abordadas desde los paradigmas interdisciplinarios y multidisciplinarios, ayudando a visibilizar escenarios y estrategias de construcción de la paz, la identidad, desde las aportaciones de la lectura, la literatura, la educación y la biblioteca y en general de los estudios culturales y sus corrientes futuras. Bueno, voy a dejar ahí. Muchas gracias, así le puedo dar lugar a mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paola. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir ahora entonces con Leandro Alba, poeta, escritor. Ahora vamos a Hola, tenerlo buenas en tardes. imagen. No me veo en el monitor. Ahora, ahí sí, ahí estoy. Ahí nos vemos. ¿Qué Ahí tal? estamos. Muy Buenas bien. tardes. Así como me ha presentado Silvia, me llamo Leandro Alba. Soy tallerista, soy escritor, letrista también. De eso va a venir un poco los temas que vamos a encarar. Trabajo en la Secretaría de Cultura del municipio de Lomas de Zamora y en 2 bibliotecas. Bueno, más o menos por ahí andan mis quehaceres laborales. Bueno, yo quería hablar un poco acerca de las nuevas, no solo las nuevas, también hacer un recorrido por el asunto de la territorialidad y el carácter identitario del tango en relación con el sur del conurbano bonaerense. Voy a hablar del sur porque es la región que más conozco. Yo vivo en Temperley, nací en Temperley, soy de Temperley, así que no le puedo esquivar el bulto. Y me dio por pensar en la palabra conurbano, esto del prefijo con, antes del urbano, lo que está relacionado con la urbe, con esto de tratar de formar una comunidad con la gran urbe, ¿no? Como si fuéramos con vecinos, con la gente que vive en Cava. Nosotros vivimos en el AMBA en esta época también de tantas
siglas, ¿no? Que nos fuimos acostumbrando también durante la época de la pandemia, y cómo cambiaron los modos más que nada en lo lírico, aunque también en lo musical, pero en lo musical no me voy a meter mucho porque no soy un experto tampoco es que sepa tanto de la parte lírica, pero no me voy a meter en la parte musical porque apenas toco un poquito la guitarra y muy mal. Bueno, volviendo al conurbano y al tema del sur, el sur siempre generó cierta fascinación en algunos letristas del tango, ¿no? Baste nombrar uno de los himnos del género, que es Sur, del binomio creativo Troilo y Mansi, que creo que casi todo el mundo lo conoce, que comienza diciendo Sur, Paredón y después. Bueno, ese Paredón y después, ¿qué es? Lo que está más allá de Puente Alsina, porque nos está hablando desde Pompeya, ya pasando ese límite ingresamos a una zona medio nebulosa, ¿no? Un lugar donde hay que tener un poco más de cuidado que en los grandes centros urbanos. Al menos en el momento en el que Mansi escribió esto, porque Valentín Alsina hoy en día está muy, muy poblado, y en aquel tiempo el Tango Sur se escribió en el año 1948. Anteriormente ya había escrito Barrio de Tango, también Mansi, que también hablaba, hay una imagen muy linda que dice un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. Bueno, como que el tren una vez que pasaba ese límite ya se internaba, vaya a saber dónde, ¿no? Era un gran misterio el sur. Misterio es una palabra que aparece mucho en entrevistas que ha dado Mansi, era como algo que él marcaba siempre. Es una figura similar a la que usa Lorca cuando habla del duende, algo así, cuando alguien tiene misterio, ¿no? Y hace un tiempo, acá cerca de mi casa, se realizó el FETEM, que es el Festival de Tango de Temperley, y concurrí y estuve conversando con algunos músicos, algunos son amigos y conocí gente maravillosa. Y un muchacho me decía que, bueno, un músico, ¿no? Me decía que ahora el arrabal era el sur del conurbano. O sea, se corrieron los límites. Ya no era más Barracas ni Pompeya, se fue corriendo. Entonces estábamos en lo que el arrabal era hace 100 años, hoy podría situarse en el suelo que estamos pisando, al menos yo, en este momento, y un poco más al sur también. Y esto me dio mucho que pensar también en el término arrabal, que deriva del árabe y significa afuera, las afueras, ¿no? Lo marginal. Lo que desborda la metrópoli sería, el conurbano sería algo así como un desborde, y también puede contener los desbordes lingüísticos que se generan en el conurbano y que después afectan al tango, porque el lunfardo sigue siendo una expresión que incide directamente en la letrística tanguera, en una forma de expresarse, y a veces se notan algunas diferencias en la forma de hablar, en las milongas, que a veces yo no bailo, pero a veces voy porque toca a alguien, en las milongas acá de zona sur, y cuando voy al centro me encuentro que hay algunos códigos apenas distinguibles, pero que hay ciertas variaciones, ¿no? Y el lunfardo, bueno, fue engrosando nuestro idioma, así como existen lunfardos en otros países, que no bajo el nombre de lunfardo, pero son jergas que se utilizan y ha ido mutando. Yo en los talleres literarios también trato de convencer a los participantes de que utilicen términos vinculados al lunfardo en lo que escriben, porque son coloquialismos y están siempre en boca de ellos y no se van a censurar de trabajar con ese material tan rico, ¿no? Vol- Volviendo al sur, también recordaba El corazón al sur de Eladia Blasquez, que ya no nos habla tanto de un misterio, habla más de un lugar de pertenencia con el sur. Ella nació en Herli y recuerda su niñez y dice: mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín. Ya acá tenemos presente una cercanía mayor, alguien que sabe bien de qué está hablando.
el sur ya no representa un misterio. Bueno, hay un buen tramo de, de la letra de sur a la de El corazón al sur, porque es del 76, el tango de Ladia. Y después pensaba también en Vuelvo al sur, letra de Pino Solanas y música de Astor Piazzolla, que es parte de la banda sonora de la película Sur de Solanas, donde sí, acá aparece de alguna manera una nostalgia mucho más marcada, de hecho, y una declaración de amor también. Termina diciendo te quiero sur, como se repite varias veces sobre el final de esta letra. Y también recordaba algunas letras de nuevos letristas, donde aparece el sur siempre como un territorio inexplorado, una especie de sur mítico al estilo de Borges, algo así. De alguna manera hay una reconversión del punto geográfico en un lugar donde uno se va a encontrar, no sabemos bien con qué, pero algo interesante. Bueno, ya todos sabemos, Borges tenía cierto, para usar un término afín, cierto berretín con la zona sur del conurbano, y lo utilizó en un poema de Fervor de Buenos Aires, en un cuento que él dice que es su mejor cuento, que está en ficciones. Después recomiendo un libro muy interesante que son unas conferencias que él dio en el año 65, que se editó hace 10 años, más o menos, porque habían quedado en el olvido, pero resulta que un español las había grabado y le acercó a María Kodama los cassettes, hicieron la desgrabación y los publicaron en el libro. Así que se los recomiendo mucho. Leandro, te queda un minuto. Un minuto me queda. Bueno, te queda un minuto. Bueno, el sur y el tango son, me parece que dos territorios, dos lugares de pertenencia muy, muy importantes, al menos la parte que me toca a mí, y que se está revitalizando mucho con las nuevas generaciones que están forjando su propio lunfardo y también cambiándole el significado a términos que ya existían. Y de alguna manera esto que decía acerca de Vuelvo al Sur, termina siendo una vuelta al origen. Yo lo veo así como una vuelta a Ítaca o a la querencia, como diríamos en términos más criollos. Y veo una juventud bastante interesada en la lírica tanguera. De hecho, en los talleres a veces doy letras de tango y les gusta, se enganchan. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Leandro. Yo pensaba también, antes de darle la palabra a Alejandro Zeta, que escribir en el conurbano es escribir desde los márgenes, ¿verdad? O desde las márgenes, con una certeza de no ser la voz autorizada y sin embargo escribir, ¿no? Y esto me parece que es lo que estamos hablando un poquito entre todos. Alejandro va a hablar también de un tema que por supuesto está enganchado con lo tuyo, que es los herederos de Fierro. Así que le damos la palabra a Alejandro Zeta. Muchas gracias, Leandro. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de estar acá con las compañeras y compañeros que han hablado anteriormente, con vos, Silvia, con Martín Biagini, amigos. Y vos dijiste los herederos de Fierro, sí, somos de Fierro, la verdad, porque estamos aguantando tantos fuegos, ¿no? En este momento tan difícil social, pero se llama Los herederos de Martín Fierro, ¿no? Nosotros con Martín Biagini y Martín Ayos escribimos un libro que se llama Roberto Juarro Temperley, donde estudiamos un poco, intentamos un mapa de la poesía conurbano sur, y yo vivo en San Vicente, es el último anillo del conurbano bonaerense, hacia el sur, y el campo, ¿no? Es decir, la relación entre la ciudad y el campo, estoy muy cerca, ¿no? Yo donde vivo ahora actualmente, ahora es un barrio, pero esto era absolutamente campo cuando yo vivía, en convivencia con el gauchesco, con la ciudad, con el tango y con los payadores. Desde hace muchos años yo observo que cuando vos buscas en una enciclopedia, Argentina sobre todo, y en otros países, buscas Martín Fierro y siempre dice más o menos una definición como esta: es la mayor obra de la literatura gauchesca. Como, digo, es como decir Hamlet es la mayor obra de los alrededores de Londres, ¿no? Es una obra universal, una de las mayores obras
universales de la humanidad, Martín Fierro. Traducido a todos los idiomas, donde un chino en el medio del desierto se emociona igual que yo, como vos, o como cualquiera de nosotros, por un ser rebelde y perseguido, ¿no? Injustamente, y que pasa a ser un matrero que después se arrepiente al final de su vida y da buenos consejos a sus hijos. Entonces, que fue llevado a ser un gaucho malo por las injusticias de los militares y del poder, que lo usaron para pintar sus estancias y lo llevaron a una lucha con los indios que era una mentira, ¿no es cierto? Toda esta relación yo la puedo vivir acá, donde yo vivo, ¿no? La puedo vivenciar, ¿no? Porque es algo que sigue pasando. Martín Fierro, como personaje, es un payador, y sin embargo, ¿en qué antología poética de la ciudad de Buenos Aires o de la cultura hegemónica aparece alguna décima española escrita por o improvisada y escrita por un payador? ¿No? No existe. Es decir, siguen siendo perseguidos, siguen siendo, para mi opinión, segregados y dejados de lado, ¿no? Los payadores, sí, digamos, si nosotros sondeamos en ellos, seguimos viendo que esto está pasando, ¿no? Yo pude hablar con 3 payadores para esta ponencia, payadores profesionales, uno es David Tócar, y les pregunté a los 3 esto, ¿no? ¿Qué opinas de lo que yo digo? ¿No? Que ustedes no están incluidos dentro de la poesía argentina, ¿no? Y ellos escriben en décimas españolas, con una rima muy exacta, son repentistas, ¿no? Improvisan en el momento, pero también tienen muchas cosas escritas, ¿no? Y entonces David Tócar me dijo que el público necesita algo fugaz, algo que entretenga en vez de pensar. Muchas veces lo invitaron a programas de televisión para hacer payasadas, como por ejemplo le ponen un choripán y le dicen que improvise sobre el choripán. Él se niega a hacer estas cosas, ¿no? A ser burlado de una manera, y dice, no, que la payada es para pensar, ¿no? No es para hacer entretenimiento. Entonces, no lo tienen en cuenta, no lo llaman más, pero él dice, pero son estos productores los que deberían tener la posibilidad de difundir. También dice que, como al ser repentistas, tienen miedo de que no pueden controlar lo que van a decir, ¿no? Otro payador es Santiago Lapine, es muy joven, y él dice, su no aparición es una cuestión política. La payada es muy llegadora, decidora y de denuncia. Es el canto de los mismos oprimidos. Pero también puedo decir que no la incluyen en las antologías porque sencillamente no la comprenden, no son de este mundo, no sienten lo que sentimos nosotros y subestiman a esta cultura. Al más joven payador que encontré, que es un joven maravilloso, estudiante de licenciatura en literatura, tiene 21 años, Aarón Juárez, dice que él empezó a payar cuando lo sintió como un llamado de su niñez, improvisaba siendo un niño, cosas que no recordaba, ¿no? Como dice el poeta, él me citó al poeta Rómulo Gallegos, al venezolano, dice, ama al haya quien pudiera con esta soga enlazar al viento que se ha llevado lo mejor de mi cantar. Y él mismo dice, como es una poesía que se la lleva el viento, ¿dónde está la obra? ¿No? ¿Quién la recoge? ¿Quién la recupera? Él me mencionó otros jóvenes, como Luciano Vares, Facundo Pistone, Agustín Montenegro, Brian Cimaldoni, Facundo Martínez, muchos otros que son de acá, de donde yo vivo, ¿no? Del distrito de San Vicente. Y Aarón me ofreció componer una décima para contestar mi pregunta, ¿no? ¿Qué pensás? Digo, ¿por qué no existe la poesía de los payadores en la poesía argentina, ¿no? O digamos, podríamos decir en la cultura hegemónica o en el canon poético de Buenos Aires. Y me contestó con esta décima que Martín Biagini amablemente va a poner ahora. Bueno, a ver. El payador de otro día fue un poeta en la antigüedad, su propia necesidad de vivir se lo exigía. Fue un poeta que tenía que ir ganándose un lugar y hasta tuvo que callar por temor del poderoso que creía peligroso lo que podía improvisar.
poemas. Gracias. Muy bueno. Qué interesante, ¿no? Y qué lazo también con el rap y con otras cuestiones, ¿verdad? Sí. Interesante. Eso sería algo para debatir con Martín Biagini. Bueno, sería otro tema. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias Alejandro Zeta, muchas gracias. Y ahí seguimos, expresar lo que nos define, casi orillando los márgenes, es un acto de libertad también. Vamos a escuchar ahora a Julia Lescano, ¿sí? Bienvenida, Julia. Hola, bienvenida, gracias desde ¿Cómo ya, estás? muchísimas gracias por esta invitación, Silvia. Bueno, la verdad que vengo disfrutando de este encuentro, escuchando a estos oradores con verdades tan grandes. Bueno, ustedes saben que yo soy directora de educación en contexto de encierro del Ministerio de Justicia. Y junto con el doctor Conti coordinamos el programa llamado Pabellones Literarios. A nosotros nos toca una realidad muy dura, que son las personas privadas de libertad, que en la mayoría de los casos ingresan en las cárceles con un gran y alto nivel de analfabetismo. Muchas veces es esto lo que conduce a la falta de palabras, a un índice de violencia, justamente por los grandes espacios donde no se pueden llenar con palabras. Esto nos motiva a crear este programa que obviamente atraviesa transversalmente al Ministerio de Justicia y que ha jugado un papel crucial en el desarrollo de las expresiones artísticas de la población carcelada. Fueron creados para promover actividades educativas y culturales y han sido fundamentales para promover la escritura y ofrecer alternativas constructivas a las y los internos. Estos encuentros literarios son conducidos por talleristas voluntarios que ingresan con un alto compromiso social y dan sus talleres una vez por semana, que significa mucho más que lo meramente literario, que por supuesto es un aporte significativo, sino que es la mirada, el cariño, el tiempo que necesita cada una de estas personas para volver a sentirse persona, ¿no? La verdad es que en los pabellones literarios se proporciona un espacio donde las personas privadas de libertad pueden explorar y desarrollar habilidades literarias, la producción de textos que incluyen poesías, relatos cortos y novelas, no solo sirve como una forma de autoexpresión, sino también que funcionan como un medio de reflexión. Esto es algo que uno naturaliza, pero en realidad en estas personas cada uno de estos actos es casi como una maravilla, ¿no? Ver que la persona se aleja del impulso y gracias a esta incorporación de las palabras comienza a hacer el ejercicio reflexivo. Es una maravilla. Bueno, la verdad es que pueden hasta llegar a instancias tan interesantes como la crítica social, ¿no? En estos espacios se les permite contar sus historias y experiencias ofreciendo una voz que a menudo es ignorada. Por supuesto, no tenemos mucho apoyo en el exterior, justamente como venían contando todos, estamos con una realidad muy dura y tratar de que en cada pabellón literario se produzca el milagro de la palabra y de la calma, es la mejor propaganda, les decimos a ellos, que pueden tener para que la mirada social externa pueda ir cambiando, ¿no? Obviamente en este sentido la escritura se convierte en una herramienta poderosa que lleva a la autoexpresión y al empoderamiento. Por ejemplo, una de las cosas más lindas que ocurre es que ese lenguaje tumbero, como ellos lo llaman, es también analizado. ¿Por qué? Porque muchas de las palabras tumberas significan un desprecio a sí mismo, ¿no? Y entonces nosotros no les decimos que venimos a enseñarles otro lenguaje, sino que de qué otra manera, por ejemplo, se puede decir celda, si la celda también implica algo mental. Entonces, por ejemplo, ver ese tránsito cuando ellos eligen decir es mi habitación, emociona. Y esto es gracias al mundo literario. Obviamente no solo se limitan a la producción escrita, ¿no? Los y las internas se involucran en otras formas de arte. Hacen teatro, música, artes visuales.
lo que crea un diálogo interdisciplinario entre los diferentes lenguajes artísticos. Por ejemplo, un poema escrito puede ser cantado por un interno, rapeado, inspira una representación teatral. Una de las cosas maravillosas que nos pasó este año fue el análisis del Martín Fierro, que justamente lo vamos a invitar a él a que venga a contarlo, cómo se sintieron cada uno de ellos este gaucho, y cómo se siguen sintiendo una sociedad que los condena, pero ellos ya conocen el Martín Fierro y ya son payadores. Esto es maravilloso. Bueno, y por ejemplo, bueno, justamente estábamos hablando de esto, ¿no? De un lenguaje que comienza a involucrarse con otras áreas, como por ejemplo ESI, ¿no? Como las lecturas definidas que tienen que ver con realidades sociales, con efemérides, evocamos y invocamos muchos de los autores argentinos y latinos, ¿no? La participación en las actividades artísticas en los pabellones literarios tiene un impacto significativo en todo lo que tiene que ver con su... A mí no me gusta la palabra reinserción porque ellos son sociedad, ¿no? Ellos vuelven a la sociedad. Y entonces, de pronto, tienen palabras para compartir con sus familias, tienen formas de ayudar a hijos en su tarea, nos pasó con Cuentos de la Selva, que lo compartían con la hija. Estos casos, ustedes piensen que trabajamos con una población que tiene el más grado alto de vulnerabilidad posible, ¿no? Sumado inclusive a nadie quiere saber de ellos. Entonces, todo lo que promueve la literatura y que les da ese espacio de libertad, porque además lo comprueban, cada novela, cada libro, hace poco terminaron de leer Mi planta de naranja lima. Nosotros, si bien no somos la escuela, porque esta no es una educación formal, es un taller gigante que involucra todo. Ese tallerista lleva la novela y se produce un espacio donde circula la palabra, los sentimientos, los afectos, que no salían. Tienen su propio registro. Entonces, la verdad es que para nosotros poder seguir trabajando en este mundo literario es el camino que encontramos para justamente el descenso de la violencia y la amplitud de la persona en todos sus ámbitos, ¿no? Lo que sí queremos decir es que, si bien tiene muchos beneficios, también tenemos desafíos, tenemos pocos recursos y sabemos que en realidad debería ser mucho más continuo, pero bueno, agradecemos a los talleristas que con sus propios medios van, y en esto quiero explicar un poco brevemente, pero cuando lo pensamos con el doctor Conti, la idea del tallerista voluntario es justamente para diferenciarlo de lo que es el trabajo docente. Acá hay un compromiso de decir, doy mi tiempo, mis ganas, porque estas personas van a salir. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como persona para acompañar y ayudar a que estas personas, a través del mundo literario, en este caso, salgan de una manera constructiva, ¿no? Realmente acá se están dando que estos desafíos presentan oportunidades para el desarrollo de nuevas formas de colaboración y apoyo de las instituciones como la universidad de ustedes, que me saco el sombrero realmente, organizaciones no gubernamentales que nos apoyan, como Educación para la Paz, que acompañan todo este mundo literario. Cada uno en su ámbito trae una literatura que siempre suma, aún las literaturas más duras, como por ejemplo cuando se leyó en todos los pabellones literarios, leyeron Las Malas. Esto, si se quiere, tuvo todo un correlato, ¿no? De ESI, del lenguaje, de lo que me pasa como persona cuando soy capaz de diferenciarme de un compañero o compañera cuya sexualidad es diferente. Todo esto nosotros realmente lo abordamos. En mi caso, digamos, soy como la que organizo el mundo pedagógico, como para dar que todos los talleristas tengan una idea conductora y podamos seguir avanzando. Bueno, para terminar, queda un minuto, ya, Julio. nada más quiero decir que gracias a Sí. estos espacios literarios, Sí. ellos tienen voces, ellos y ellas. Y son voces que a veces no salen, sino es a través de los talleristas. Y las producciones de ellos y ellas
cada vez más tienen valor. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias, Julia. Muchísimas gracias. Bueno, ahí vamos. Vamos a escuchar ahora entonces a Juliana Calvin. Juliana, bienvenida. Muchas gracias, Silvia, muchas ¿Cómo gracias. estás? Bien, todo bien. Buenísimo. Bueno, me presento, mi nombre es Juliana, Dale. yo soy profe de literatura, además soy Ujú. coordinadora del programa municipal de alfabetización de la Municipalidad de Berazategui, que les cuento un poco porque la experiencia que vengo a compartirles es una experiencia que se da dentro del programa, es un programa que busca generar la alfabetización convencional de todos los jóvenes y adultos que aún no la han alcanzado dentro del municipio de Berazategui y algunas vecinas y vecinos de municipios aledaños que también se acercan. El programa se desarrolla en el municipio desde el 2017. Es una política pública continuada por decisión, bueno, hablamos, ya se hizo mención de esto, pero por una decisión política concreta de nuestro intendente, de nuestro secretario de Cultura, eh, que es importante resaltarlo porque creemos que sin ese apoyo es difícil a veces sostener espacios de educación popular. Nuestras alfabetizadoras, y voy a hablar en femenino porque el 99% de alfabetizadoras son mujeres y de personas que participan de estos espacios. Son mujeres voluntarias que se forman en un taller que damos desde el equipo del programa y que después, un poco ahí Julia decía recién, destinan algo de su tiempo, destinan algo de su dinero también y de sus ganas de compartir con otros, a acompañar, a mediar y a llevar adelante centros de aprendizajes comunitarios en los que se encuentran con distintas vecinas y vecinos del barrio que quieren aprender a leer y escribir o mejorar sus prácticas de lectura y escritura. Todo ese proceso es acompañado por el equipo de trabajo del programa y unido en el tiempo también con encuentros, nosotros les llamamos encuentros de reflexión de la práctica, que son espacios para estas voluntarias en los que nos encontramos y en los que compartimos las experiencias y las cosas que van desarrollando en esos espacios. Nosotros le decimos centros de aprendizaje comunitario porque muchas de las personas que llegan ya saben leer y escribir y en realidad hay una cuestión ahí de yo no sé nada que es una barrera a romper, ¿no? Para poner en valor no solo lo que saben, sino también lo que pueden compartir con otros y enseñarles a otros, ¿no? Nosotros decimos, todos los que estamos ahí adentro aprendemos algo. Son espacios de mucha amorosidad, de mucho respeto, de un encuentro para compartir y para aprender. Entonces, cuando nos juntamos con las alfabetizadoras y ponemos en común las distintas experiencias, vamos encontrando cosas comunes dentro de esos pequeños territorios que son los barrios, dentro de nuestro territorio un poquito más grande que es nuestro municipio de Berazategui, pero cosas que, si bien hay una identidad barrial muy fuerte, que podemos trasladar a otros barrios y que se pueden ir haciendo y trasladando y generando nuevas propuestas en otros espacios, con otras personas, pero que con las que en definitiva tenemos algo en común. En uno de esos encuentros hablamos un poco de intercambiar cartas para que no solo las alfabetizadoras pudieran intercambiar experiencias. Y uno de los centros que nosotros tenemos, que es el centro que se ubica en el barrio San José San Mauro, una de las alfabetizadoras recordó una experiencia que vio en redes sociales, que era un intercambio de cartas entre mujeres de distintas partes del país, y se le ocurrió como esta situación de participar de esa experiencia. No la encontró, pero se encontró con otra propuesta a partir de la lectura de poemas de la poeta Olga Orozco, que es una poeta argentina, nacida en La Pampa. La propuesta era leer sus poemas, crear postales a partir de esos poemas y enviarlas a un museo en La Pampa para ser expuestas en una muestra. Entonces, con mucho coraje, ellas toman los poemas y los llevan al centro de alfabetización. No es una lectura
hiper sencilla, la de los poemas de Olga. No. No, pero los llevaron, empezaron Ujú. con uno, que es La Casa, y compartieron la lectura. Sí. Y increíblemente, y dejando esa complejidad de lado, empezaron a buscar esas cosas que sí eran significativas, eran puntos de encuentro entre eso que Olga escribía y lo que a las mujeres que participan. Es un centro en el que solo participan mujeres, todas son mujeres, en que las mujeres que estaban asistiendo encontraban en común con su propia trayectoria de vida, y que podían poner en juego para interpretar su recorrido personal, eso que el poema les estaba contando. Ujú. Después realizar una mesa de libro, una mesa de poemas, en la que cada uno elige un poema en el mismo sentido, ¿no? Como esta situación de la literatura me permite a mí reinterpretar cosas o analizar cosas que a mí también me pasaron. Cada una eligió un poema. Ellas hablan de una situación de un silencio no incómodo en ese momento, porque es la situación del silencio necesario para que cada una elija y lea. Y a partir de esa experiencia, cada una elige crear una postal a partir de fotos personales, fotos que recuperan eso que ellas encontraron en común con los poemas, para poder enviarlas al Museo en La Pampa. Las alfabetizadoras les explicaron que era una postal, eligieron el método collage para hacerlas, les trabajaron sobre qué es un collage y cómo se hace. Y una vez creada la postal de cada una, eligieron escribirles algo, agregarles una pequeña nota o algo a esa postal. Algunas de ellas retomaron pequeños versos de los poemas de Olga, ¿no? Como que no son los mismos, son nuevos, porque en ese yo elijo estos para apropiármelos, hay una reescritura de esos Claro. versos. Y algunas se animaron un poquito más y escribieron los propios también. Te queda un minuto, Juliana. Bien, cierro con esto, que a mí me Sí, parece muy dale, importante. No, dale. nada de toda esa experiencia que fue increíble, que fue maravillosa, que después vimos publicada en las fotos de la muestra en el Museo de La Pampa, es posible si esos lugares no existen. Nada de eso es posible si ese encuentro que se da es desde el amor, es desde el respeto, desde el entender que todos quienes participaron ahí aprendieron. Y es importante para esas personas que habitan estos territorios encontrarse con lugares en los que pueden hablar, en los que pueden compartir y en los que, decía recién Julia también, son escuchados. Su palabra es valiosa, tanto como para que aparezcan en una muestra, en un museo, en una parte muy lejana eh, para nosotros de nuestro país. De su barrio. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hermosa experiencia, Juliana. Muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Ezequiel Guzmerotti, que va a hablar sobre la literatura, ese territorio extranjero. Mi trabajo se titula La literatura, ese territorio extranjero. A partir de la experiencia de trabajo en distintos talleres literarios, eh, me parecía interesante pensar, a propósito del título de esta mesa, literatura y territorio, pensar estos dos términos como dos términos en tensión. Eh, Todo taller puede ser visto desde la lógica del territorio, y lo que ahí sucede, la lectura y la escritura de textos literarios, responde a una lógica más bien diferente. Eh, ya desde, no sé, el romanticismo, ¿no? La lectura y la escritura literaria son operaciones ligadas a la evasión del espacio inmediato. Pero mucho más acá, eh, escritores que en los talleres que he coordinado siempre aparecen, eh, en general piensan
la escritura y la lectura como una suerte de exilio, ¿no? Por ejemplo, Bolaño, ¿no? Que dice que todo exilio está ligado a la idea de valor. Exiliarse, dice Bolaño, es tener valor, y no hay nadie más valiente que el escritor, ¿no? Eh, Acá, en La Mejor Banda, dice, si tuviera que asaltar el banco más vigilado de Europa y si pudiera elegir libremente a mis compañeros de fechorías, sin duda escogería un grupo de 5 poetas verdaderos, apolíneos o dionisíacos, da igual, pero verdaderos, es decir, con un destino de poetas y una vida de poetas. No hay nadie en el mundo más valiente que ellos, no hay nadie en el mundo que encare el desastre con mayor dignidad y lucidez, ¿no? Y dice también que toda literatura lleva en sí el exilio, en otro texto, ¿no? Que se llama Exilios. Lo mismo da que el escritor haya tenido que largarse a los 20 años o que nunca se haya movido de su casa, ¿no? Escribir es, de alguna manera, exiliarse, ¿no? Y exiliarse implica perder justamente la relación con el territorio propio, ¿no? Eh, el territorio está ligado a una lengua común. Y en ese sentido los talleres funcionan con esa lógica porque nos reúnen, nos hacen sentir parte de una comunidad y ahí se produce un entendimiento a partir de una lengua compartida por todos los que pertenecemos a ese lugar situado, ¿no? Esa lengua se reconoce fácilmente. Bueno, la literatura es exactamente lo opuesto, ¿no? O por lo menos la literatura que a mí en general más me conmueve, más me interesa. Eh, Vuelvo a otro escritor que ha aparecido muchísimo en los talleres, Ricardo Piglia, ¿no? Que en un texto muy hermoso sobre Roberto Arlt dice que en Arlt hay un extraño desvío en el lenguaje, una relación de distancia y de extrañeza con la lengua materna, que siempre la marca de un gran escritor, ¿no? Justamente esa distancia y esa extrañeza con la lengua materna. En ese sentido, nadie es menos argentino que Arlt. Él escribe y escribe como un extranjero, ¿no? Un recién llegado que se orienta con dificultad en el vértigo de una ciudad desconocida, bueno, etcétera, ¿no? Es decir, quien escribe en Art es alguien que escribe como un extranjero. Algo parecido dice Deleuze y Guattari sobre Franz Kafka cuando hablan de una literatura menor, ¿no? Uno podría encontrar la misma lógica en los textos de Beckett, por ejemplo, ¿no? Lo cierto es que la literatura se funda en un lugar otro que, como decía al principio, está en tensión con ese lugar que construimos para reunirnos a leer y a escribir. Eh, eh, y que llamamos taller, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que estos dos términos son interesantes pensarlos justamente en esta tensión, ¿no? También Piglia, en Años de Formación, por ejemplo, dice que si algo me individualiza y sostiene en mi concepción de la literatura, mi marca personal, consiste en que nunca he tenido ni he pretendido tener un lugar mío o propio. Vivo en hoteles, en pensiones, en casas de amigos, siempre de paso, porque ese es para mí el estado de la literatura. No hay lugar propio, ni hay propiedad privada. Se escribe, digo yo cómicamente desde ahí, hombre de ningún lugar. Esto lo escribe en el tomo 1 de los diarios de Emilio Renzi. Y en el tomo 3, Un día en la vida, da una definición también muy interesante sobre este asunto, que dice que definimos la ficción como una forma particular de enunciación, definida como les he dicho del siguiente modo: el que habla no existe.
aquel que dice y narra en un relato no existe. Esa es la verdad de la ficción. Más allá de que todo lo que se dice en el relato sea real y pueda verificarse. La ficción no depende del contenido verdadero o falso de lo que se cuenta, sino de la posición del que enuncia, al que definimos como sujeto olvidado, ¿no? En algún otro lado, Piglia dice que la literatura es el lugar donde siempre es otro el que habla, ¿no? Una idea que también recuerda aquella carta de Rimbaud, ¿no? Digamos, yo es otro, ¿no? Siempre es así en literatura, y es ese impacto común a la escritura y a la lectura, ¿no? Pessoa habla de la lectura como una suerte de sesión espiritista, ¿no? De este diálogo que uno sostiene con los muertos. Eh, y para terminar, Marguerite Duras, ¿no? En escribir. Eh, Escribir, dice, consiste en no saber nada de lo que vamos a escribir, ¿no? La escritura es lo desconocido de sí, de su cabeza, de su cuerpo. Escribir no es ni siquiera una reflexión, es una especie de facultad que se posee junto a su persona, paralelamente a ella, de otra persona que aparece y avanza, invisible, dotada de pensamiento, de cólera, y que a veces por propio quehacer está en peligro de perder la vida. Si se pudiera, si se supiera algo de lo que se va a escribir antes de hacerlo, antes de escribir, nunca se escribiría, no valdría la pena. Escribir es intentar saber qué escribiríamos si escribiésemos, ¿no? Entonces, otra vez, me resultaba interesante dejar planteada esta cuestión pensar el fenómeno de la territorialización como un término más bien ligado a la pertenencia, a la ligazón de determinados lugares que nos hacen sentirnos parte de una comunidad, que en este caso en particular yo la pensaba reunida alrededor de los talleres literarios, eh, situados todos en un tiempo y un lugar preciso. Y por otro lado, el fenómeno de la desterritorialización, ¿no? Este fenómeno que aparece al momento mismo de leer, al momento mismo de escribir, ¿no? Vinculado a la ficción, al mundo de la ficción, ¿no? Todo escrito de imaginación implica un exilio, un salto hacia lo desconocido, un salto hacia un territorio extranjero. Por eso, otra vez, el título que pensé para este trabajo es La literatura, ese territorio extranjero. Bueno, eso y muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias. Bueno, hemos cumplido ya con todas las ponencias y les cuento que nos queda unos 20 minutitos para charlar. Así que podemos aprovechar este tiempo que tenemos para poder charlar entre nosotros. Si alguno quiere comentar algo de lo que ha escuchado, si le parece que hay alguna relación con su propio trabajo, si algo ha quedado sin decir, este es el momento, ¿sí? Creo que no me presenté. Mi nombre es Silvia Bonfiglio, soy profesora licenciada en Letras, y esta mesa de literatura y territorio intenta de alguna manera exponer todas las expresiones que nos definen, todas. Y la palabra, como han dicho muchos de ustedes, como aquello que desde lo cultural también nos hace ser, la mirada que nos da identidad, el oído al otro. Creo que anduvieron todos rumbeando por estos lugares y por las orillas también, ¿no? Las orillas del tango, las orillas de Fierro. Así que bueno, los escucho. Quienes quieran comentar Sí. alguna cosa más, digan. Silvia, Sí. si me permitís, no puedo Sí. dejar de decir que
Me encantó la variedad de ponencias y de miradas, pero también me conmueve o me preocupa muchísimo qué separados estamos, ¿no? Es como un que se rompió. Muchos trabajos como estos y cientos más que seguramente están y muchos conozco del conurbano, pero que estamos, como decía Marechal, somos un archipiélago de islas sin puentes, un espejo roto que cuesta rearmar. Entonces, eso me preocupa muchísimo, el tema de que han logrado separarnos, disgregarnos, y que no podemos encontrar los lazos todavía, me parece, pero que esto es un intento. Sí, sí, Así que, claro. gracias por eso, Silvia y Martín y los organizadores de esto. Los organizadores de las jornadas de arte en el conurbano, que es tan importante, ¿verdad? Es tan importante. En la exposición de Gusmerotti, cuando él toma la literatura como un territorio extranjero, ¿no? Que me acerca un poco también a la ponencia de Leandro Alba, ese sur, ese conurbano, ese espacio misterioso, indecible, al que hay que ponerle palabras. Hay que estar Perdón, con ¿no? Y eso. yo Sí. pensaba en esto de los pabellones literarios, no sé si todo el mundo sabe cómo es el dinamismo en una cárcel, ¿no? Lo que es un pabellón, que son como casas donde a veces cuando se cierra esa habitación hay 16 personas conviviendo, ¿no? Y creo que pensé en todo, en la generación Z, en China y su alfabetización. Todo eso se resume en lo que necesitarían estas personas que son como lo más duro, ¿no? Del Martín Fierro. Me voy tan agradecida de escucharlos y me encantaría seguir en este intercambio porque obviamente creo que resume todo lo que podríamos juntar de lo literario para que estas personas también puedan tener este corazón de lo que transmitieron cada uno de los disertantes. Estoy disfrutando este café literario, realmente. Gracias, de verdad, muchas gracias, Silvia. Un encanto todo lo que dijeron, todo me lo traería todo lo reconozco, ¿eh? Quería hacer un comentario con respecto a lo que decís, Julia, también agradecerte a todos y a todas los que están en este café literario. Sí, todo, profe, me la traería, venga, profe, por favor. Sí, me gustó muchísimo y me acordaba, no dejaba de pensar en César González, el escritor, claro. que se hacía llamar el poeta villero, que él cuenta que estuvo preso desde los 16 años y que lo salvó la literatura. Y cuando él sale, bueno, estudió filosofía y letras y bueno, hace muy poquito tiempo estuvo filmando un documental que se llama FMI con Berkovich, creo que es él, si no me equivoco, pero bueno, me acordaba también una película que hablaba de unos también personas en contexto de encierro y que decían, cuando leo soy libre, es el único momento en que soy libre. Pensaba también en lo que decía Juliana, lo interesante de estas mujeres que pueden tomar la palabra, digo mujeres porque ya contaban que eran mujeres las que alfabetizadas y las que hacen esta tarea de poder tomar esa palabra silenciada y decirla de manera escrita y bueno, Alejandro también que comentaba lo del Martín Fierro y pensaba en los chicos que en la escuela, digo chicos por la mayoría son varones, que hacen freestyle y que me contaron que hace un tiempo hubo un festival, creo que en Misiones, que se llamaba Ponchos y Viseras. Y me pareció interesantísimo porque Ponchos y Viseras, si pueden búsquenlo porque se hizo payada y freestyle juntos. Me pareció algo que bueno, que también nos junta por ahí, esto que por ahí estamos tan separados. Bueno, a veces la cultura, el arte, la escritura y la literatura y
bueno, nos acerca, ¿no? Estamos compartiendo ahora este espacio. Y bueno, lo interesante que es el trabajo de todos, de Pablo, de Leandro, de todos y todas los que escuché, también, bueno, de Ezequiel Gusmerotti. Bueno, y es agradecer lo que compartieron y bueno, me voy también con bastante, muy enriquecida. Así que bueno, Sí. eso, agradecerles a Silvia, Muchas sobre gracias. todo, Bueno, la invitación a Silvia. También estoy muy agradecida, la verdad que muy interesante el encuentro y lo que escuché de cada uno de ustedes, ¿no? Y obviamente uno sigue preguntando, y me voy con más preguntas, por supuesto, esto de seguir Claro. preguntándome, ¿no? Pero o sea, teniendo en cuenta estas cuestiones que son tan importantes, el tema del tejido social, el tema del empoderamiento, el valor de la literatura como este refractor, digamos, de la experiencia humana, ¿no? Como esta cuestión de, como poder luminoso, el poder luminoso de la palabra, ¿no? La literatura como poder luminoso de la palabra. Es tremendo. Sí. Bueno, y a seguir trabajando en este sentido. Y me encantó esta propuesta, ¿no? Y este encuentro. Muchas gracias. Gracias, María Paola. La Una, literatura y el arte como algo que liga, ¿verdad? Como eso que amalgama, que ayuda a que la cosa se una más que se fragmente. Hay que ir por ahí, me parece que estas jornadas de arte en el conurbano son muy necesarias, porque es de lo que hay que hablar, lo que no nos, justamente es lo que nos alegra estas instancias, lo que nos fortalece. Sí, escuchaba por ahí. no, Silvia, Sí, gracias primero y bueno, caigo en el lugar común de agradecer, pero estoy gratamente sorprendido por la variedad y las cosas que he descubierto. Por ejemplo, lo de un plan de alfabetización en una localidad, en un partido vecino, digo, por ejemplo, ¿no? Y todas las ponencias, por supuesto, me sorprendieron. De todas tengo algo anotado, pero quiero solamente algo que dijo Alejandro recién, digamos que me llamó a decir esto, que es que lograron fragmentarnos. Es cierto, nosotros hacemos todo el tiempo un esfuerzo para juntarnos. Creo que el Estado, ya que con Leandro compartimos tareas, con vos, Silvia, muchas veces, bueno, con Silvia ahora que va a participar en un proyecto radial, pero digo, Silvana, perdón, siempre le digo mal el nombre, Silvana. Quiero decir, logramos fragmentarnos, pero estamos todo el tiempo como haciendo un esfuerzo para juntarnos, lo cual está buenísimo. Creo que el Estado tiene que propiciar lugares de encuentro. Con Leandro lo discutimos todo el tiempo, cada vez que nos vemos, porque estamos en la misma área trabajando. En la escuela pública, total, ya estamos fragmentados en la escuela pública. Sí, También sí. hay que remar en dulce de leche para, bueno, ustedes ya lo saben, Silvana, lo charlábamos con Silvana el otro día, la experiencia que contó Silvana, por ejemplo. Pero bueno, la experiencia de Martín Fierro, yo pensaba, ¿quién puso como poema épico nacional a Martín Fierro? Lugones y Rojas. Me parece que lo mejor que hizo Lugones fue ponerlo como poema épico nacional. Y además de esto de que era una clase social desheredada, ¿no? Claro. Eran marginales que José Hernández en realidad le quiere pegar a Sarmiento cuando escribe el Martín Fierro y dice, bueno, che, de paso le cuento la historia de los gauchos. Y termina como nuestro poema épico nacional, lo cual es genial, es increíble. La literatura maravilloso. está llena de estas, ¿cómo se dice? Bueno, hay una palabra que ahora no me va a salir, pero no importa. Quiero decir, lo de Alejandro me llamó mucha atención y por eso quiero hablar y quiero centrarme en una sola idea que es la de la complejidad frente a la lectura. Entonces, ¿cómo vencer la complejidad frente a la lectura? No importa, no hay obstáculos. Creo que Silvana lo dijo citando a Martín Cohen. Creo que no hay complejidad porque tanto Leandro es impensado. Leandro anoche tuvimos una actividad y Leandro me contaba cómo hablaba de la letrística del tango en talleres donde hay gente de todas las edades.
desde muy jóvenes hasta gente mayor. Digo, quiero decir, no hay complejidad. Creo que hay que vencer eso. En la escuela pública hay mucho miedo de dar determinados autores porque no los van a entender y bueno, no los van a entender nunca porque nunca los brindamos. Nosotros somos mediadores, dijo alguien. Y esto del desafío, bueno, ahora la estoy mirando a Paola, el desafío de la generación Z. Ni que hablar del desafío, me habían contado la experiencia que contó Julia, y ni que hablar de esa experiencia. Creo que yo conocí a un tallerista que estuvo hace un tiempo trabajando allí, y no sé si allí o en otro lugar, un proyecto similar, y digo, ni hablar ahí la complejidad de la palabra, ¿no? De la lectura. Entonces digo, bueno, creo que no hay barrera posible. Digo, creo que nosotros como mediadores, o sea, yo me centré en la idea del tallerista o de los talleres literarios, como me habías propuesto, Silvia, y entonces digo, bueno, nosotros somos mediadores de lectura. Bueno, no tiene que haber complejidad posible, nosotros tenemos que facilitar de alguna manera Sí. que no haya complejidad, que la lectura o que la escritura sea accesible para todos y todas. Perdón, Juliana también había comentado que, si no me equivoco, habían llevado a Olga Orozco, ¿no es cierto? Sí, claro, eso. Director de alfabetización, o sea, ¡Qué maravilla! Increíble. No, eso. ¡Qué maravilla! Digo, Por eso. es discriminar. Total. Esto no lo van a entender. No, claro. Claro, La literatura total. se disfruta, Sí. Daria Kodama contó que ella había leído a Borges cuando era muy chiquita, no había entendido, pero le había encantado y la había enamorado, y después al poco tiempo pudo entender, ¿no? Pero digo, primero se disfruta, y después interpretamos, y después viene la crítica literaria y tal, ¿no? Y todas esas Sí, cosas. si no hay un goce, un primer paso de goce, de disfrute, no. Incluso a nosotros posicionarnos. Leandro, por ejemplo, me decía ayer, lo cito a Leandro porque ayer casi discutimos muy mal, casi me empuja de donde estaba, y que hay posicionamientos también nuestros, y que a quien nosotros, en nuestro caso en la escuela pública, nuestros alumnos, pero los participantes de un taller también tienen que saber nuestro posicionamiento, que es, bueno, che, elijo esto porque me gusta más que todo esto. Digo, porque me gusta, por estética, por generación, por lo que sea, digo, porque... digo, lo de generación me parece tonto, ¿no? Porque, la generación no nos... Ser de una generación o de otra no nos salva de la estupidez. Digo, tenemos que poder apreciar lo otro, ¿no? Una cosita que creo que nos tendríamos que hacer autocrítica los docentes, creo que no nosotros justamente, ¿no? Pero muchas veces el docente que sigue a rajatabla esa currícula, ¿no? Y que tiene que dar determinados textos, y el pibe y piba están disfrutando de lo que les leyó el docente. Entonces, ¿cuál es la idea central? Claro. ¡Chau! Ya Total. se desconectó. ¿Qué? Entonces la literatura pasa a ser esa materia, no tiene ese sentido liberador que sí veo que en este grupo circula, porque el análisis de la palabra como palabra que te abre la mente. Yo pensaba, con Gina pensaba en mis mujeres, un poco lo digo así afectivamente, hace 5 años que estoy trabajando, y las mujeres carceladas son literalmente abandonadas. Por todo. Al hombre van todos a verlo, y le llevan los libros, el material. Las mujeres dejan de ser lindas, y piensan en la soledad, ¿no? No ven a sus hijos, no ven a sus seres queridos, y encima están también, esto tan lindo de que somos solamente para que se pinten las uñas. Ay, che, y si les damos un curso de peluquería, y resulta que la mujer, cuando ingresa en el mundo literario y puede, pero sacar sus sentimientos, empoderarse, saber de qué habla, es tan maravilloso que yo me lo llevaría a todos ustedes. Estoy pasando un chivo de paso, ¿viste, Silvita? Permitime. Para que tengan un rato, sobre todo en las pocas unidades de mujeres, para hablar de esto, ¿no? De esto, del acceso con derecho a la literatura, que no hay límites, que nadie les va a pedir después un análisis literario que te mate la imaginación, al contrario. Pero bueno, un momento hermoso promoviste. Gracias, Silvia, porque la verdad que estamos todos
con ganas de unirnos, me parece, ¿no? Claro, y de seguirla, pero el tiempo Listo, ya está. es así, y ya estamos cerrando. Entonces, primero quiero agradecer a los organizadores de las jornadas de arte conurbano. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber presentado un proyecto, a Silvana Giandone, a Pablo Payás, a María Paola Casariego, a Leandro Alba, a Alejandro Zeta, a Julia Lescano y a Roberto Conti, que está por ahí atrás, a Juliana Calvin, Marilina Calvin y Camila López, que entiendo que trabajan juntas, y a Ezequiel Guzmerotti. Y para cerrar lo que esta mesa tan maravillosa y tan apasionada que hemos tenido, la literatura como territorio de lo posible, por lo tanto, es un territorio de suma libertad. Y esto creo que todos lo han dicho. Ese territorio donde todo es posible. Es como una puerta hacia la liberación y la libertad, para cualquiera. Así que yo agradecida de esta hermosa tarde que hemos compartido en la mesa 2 de literatura y territorio. Bueno, muchas gracias y bueno, nos veremos pronto.